Good evening and welcome to everyone that's with us on Zoom and also joining us on Facebook. Buenas noches, bienvenidos a todos los que están a través de Zoom y también observando a través de Facebook. We're thankful to God that you've been able to connect with us. We're here every Monday night. Le damos gracias a Dios de que usted haya podido conectarse con nosotros. Aquí estamos todos los lunes en la noche. And messages that we share and other books and resources you can always access at our website. Y los mensajes que están grabados y otros recursos como libros están disponibles en nuestro sitio en la red, Which is sermononline.org. el cual es sermononline.org. Without any further ado, we want to go right to the Word of God tonight. Y sin más contratiempo, vamos a pasar a la palabra de Dios esta noche. I have a message that I'm really excited to share with you. It will probably take this week and next week to complete. Tengo un mensaje con el cual estoy muy entusiasmado de compartir con ustedes, el cual probablemente requiera esta semana y la que viene para completar. The title of my message is El título de mi mensaje es To Boast or Not to Boast. To boast. Gosh. Ta- Dárselas, fanfarronear o no fanfarronear. We're by nature people who like to brag about everything. Somos por naturaleza seres que nos gusta fanfarronear. We boast about what we have, we boast about what we know, we boast about what we do. Nos las damos de las cosas que tenemos, de las cosas que sabemos, de las cosas que hemos hecho. But I think we're going to see in the first few scriptures that we look at tonight that we need to be very careful about that. Y en las próximas escrituras que vamos a estar observando en unos momentos, vamos a darnos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con esto. I want to begin with a scripture I think we all know Quiero comenzar con una escritura que creo que conocemos todos, that sort of sets the stage for where we're going to go tonight in the Word of God. creo que sienta la pauta en la dirección que queremos ir esta noche en cuanto a la palabra de Dios. It's found in Isaiah 55, verses 8 and 9. Se encuentra en Isaías 55, versos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. This is something that we need to understand very clearly. Esto es algo que debemos entender con claridad. God's not just a little bit higher than we are. Dios no está solo un poquito por encima de nosotros. He says, as high as the heavens are above the earth, that's how different his ways and thoughts are from ours. Él dice que tan altos como están los cielos de la tierra, así de diferentes son sus pensamientos de los nuestros. And as we walk with the Lord and study his word and get to know him better, Y según caminamos con el Señor y aprendemos de su palabra y lo conocemos más, our minds are renewed, and the Bible says we actually have the mind of Christ. y nuestras mentes son renovadas, y la Biblia dice que en realidad tenemos la mente de Cristo. And hopefully we begin to think like he thinks, and we begin to understand his ways. Y con la esperanza de que vamos a comenzar a pensar como Él piensa y a andar en sus pasos. But I'm going to be very clear tonight. God's ways often, and I'm going to be very clear with you personally, they seem very strange to us, even today. Y voy a ser claro con ustedes esta noche. Los métodos de Dios, los caminos de Dios, son difíciles, extraños a veces para nosotros. And that's why one of the prayers you find often in the scriptures is, Lord, teach me your ways. Por eso es una de las oraciones que usted encuentra en la Escritura con frecuencia es, Señor, muéstrame tus caminos. Coming over to the New Testament, the Apostle Paul speaks about this. Llegando al Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo habla sobre esto. In 1 Corinthians chapter 1,
En 1 capítulo 1, Now, a while back, we looked at some of these verses and we were talking about how the Corinthians, they loved wisdom. vimos un tiempo atrás cómo los corintios amaban la sabiduría. And of course, all of the great philosophers had come out of Greece. Y por supuesto, los grandes, famosos filósofos, todos salieron de Grecia. And knowing all of that, Paul writes very specifically to the Corinthian church about this very matter. Y sabiendo esto precisamente, Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia en Corinto sobre este asunto. Let's read 1 Corinthians 1 from verse 18 to 21. Leamos 1 Corintios capítulo 1 versos del 18 al 21. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Now, these were people who in the natural, they boasted about their wisdom and all their great philosophy. Estos eran personas que en lo natural ellos alardeaban de sus filosofías y de su sabiduría. And Paul comes and preaches the gospel to them, Y viene Pablo y les predica el evangelio. which sounded very strange to them when they first heard it. Y el cual sonaba muy extraño para ellos cuando lo escucharon por primera vez. And he says here that the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Y dice aquí que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. It doesn't make any sense. No tiene sentido. And then he quotes a verse from the Old Testament in Isaiah, Y de hecho, él cita un verso del Antiguo Testamento de Isaías, which is very important because it's sort of the foundation of the rest of the verses we're going to read in this chapter. el cual es muy importante porque nos sirve de base para el resto de los versos que vamos a compartir en este tema. This is God himself saying, I will destroy the wisdom of the wise and the intelligence of the intelligent I will frustrate. Este es Dios mismo diciendo que va a destruir la sabiduría de los sabios y a desechar la inteligencia de los entendidos. It's almost like God has declared war on all human wisdom and human intelligence. Es casi como si Dios hubiera declarado guerra en la sabiduría humana y en la inteligencia del hombre. That's a very strong statement. Eso es una aseveración muy fuerte. Yeah, I will destroy the wisdom of the wise. Yo voy a destruir la sabiduría de los sabios I will frustrate the intelligence of the intelligent. y frustraré la inteligencia de los entendidos. But let's continue reading from verse 22 to 25. Pero en el mismo capítulo continuemos leyendo los versos del 22 al 25. Primera de Corintios 1, 22 al 25. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. We looked at these verses a while back, and I'm not going to spend a lot of time here. Vimos estos versos un tiempo atrás y no voy a invertir mucho tiempo en ello. But Paul says the Jews, they stumbled over Jesus. Pero él dice Pablo que los judíos tropiezan con Jesús. Isaiah predicted that. He said that the Messiah would be a stumbling stone. E Isaías predijo esto diciendo que el Mesías sería una piedra de tropiezo. And the preaching of the cross sounded like foolishness to the Greeks and the Gentiles. Y la predicación de la cruz suena como locura para judíos y gentiles.
And he says the Jews are looking for miraculous signs and the Greeks are looking for wisdom. Y dice que los judíos piden señal, mientras que los griegos buscan sabiduría. But to those whom God has called, Pero para aquellos que Cristo ha llamado, pay close attention to those words because that's going to lead into the next section. y presta atención particular a estas palabras porque esto nos va a llevar a la próxima sección. To those whom God has called, both Jews and Greeks, Para aquellos llamados por Dios, judíos como griegos, Christ is the power of God. Cristo es el poder de Dios. That's what the Jews were looking for, miraculous signs. Esto es lo que los judíos estaban buscando, señales. He is the power of God. Él es el poder de Dios. And he is the wisdom of God. That's what the Greeks, the Gentiles, were looking for. Y Él es la sabiduría de Dios. Esto es lo que los griegos, los gentiles estaban buscando. And verse 25, El verso 25, Paul talks about the foolishness of God. Now, God's not foolish. Pablo habla de lo insensato de Dios. Ahora, Dios no es insensato, But even what seems foolish to us pero aún lo que aparenta ser insensato para nosotros is miles and miles wiser than all the wisdom of men. es millas y millas más sabio que la sabiduría del hombre. And the weakness of God, Y la debilidad de Dios, God is not weak, Dios no es débil, but sometimes the things he does seem foolish and weak to us. pero a veces las cosas que Él hace aparentan ser locura y debilidad a nosotros, But it's stronger than all of man's strength. pero es más fuerte que la fortaleza máxima que pueda tener el hombre. Now, all that introduces us to the passage I want us to really look at tonight, and that's from verse 26 to 31. Y esto nos introduce al pasaje que quiero entrar en esta noche, y es del verso 26, 31, 26 to 31. 26 al 31 del mismo capítulo, Primera de Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Now, let me kind of give you an outline of what we're going to be looking at. Déjeme darle Un bosquejo. un bosquejo de lo que nos vamos a dedicar esta noche. Remember, the title of the message is To Boast or Not to Boast. Recuerden que el título del mensaje es jactarse o no jactarse. Well, notice in verse 29, we just read, so that no one may boast before him. Noten que el verso 29 dice, de modo que ninguna carne se jacte en su presencia. But then in verse 31, he says, let him who boasts boast in the Lord. Pero en el verso 31 dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. So you and I need to understand when it's appropriate to boast and when it's not. Entonces, tú y yo tenemos que entender cuándo es apropiado jactarse y cuándo no. And that's what we're going to try to look at. Y eso es lo que vamos a intentar ver. But verse 26 starts with an interesting thought. Pero el verso 26 comienza con un pensamiento muy interesante. Now, Paul is writing to believers. These are Christians in Corinth. Que Pablo está escribiéndole a creyentes. Estos son creyentes en la iglesia de Corinto. And he tells them, brothers, think of what you were when God called you. Así que, hermanos, miren dónde estaban ustedes cuando Dios los llamó. Apparently, that's important Aparentemente esto es importante, because we often forget where we came from. porque a menudo nos olvidamos de dónde salimos. And it's important from time to time that we be reminded and we remember what we were when God first called us. Y es importante de vez en cuando recordar y ser recordados
¿Dónde estábamos cuando Dios nos llamó? He says, not many of you were wise. Dice que no muchos sabios según la carne, Not many of you were influential. no muchos poderosos, Not many of you were of noble birth, no muchos nobles, but God chose you. pero Dios los escogió. God is very deliberate in his choices. Dios es muy deliberado en sus elecciones. Yeah, he doesn't just lightly choose this and choose that and choose that. God is a God of purpose. Dios no escoge cosas indiscriminadamente. Él es un Dios de propósito. And remember, back in verse 19 of this chapter, Paul quotes these words from the Old Testament where God says, I will destroy the wisdom of the wise and I will frustrate the intelligence of the intelligent. Y recordemos que en el verso 19 se cita un verso del Antiguo Testamento en Isaías donde dice que Dios mismo destruirá la sabiduría de los sabios y desechará la inteligencia de los entendidos. You need to follow how Paul is connecting that thought with what he's now saying in verses 26 to 31. Tienen que seguir este verso para ver cómo Pablo conecta este verso con lo que él dice hacia el final del capítulo. The people that God chooses, and that includes you and me, La gente que Dios escoge, y esto nos incluye a ti y a mí, he did it very deliberately. He has a purpose for doing it. él lo hizo muy deliberadamente. Él tiene un propósito en esto. And it's important that you and I understand why he called us. Y es importante que tú y yo entendamos por qué nos escogió. And a lot of the reasons we might think why he called us have nothing to do with it at all. Y muchas de las razones por las cuales nosotros pensamos que Él nos escogió, nos llamó, no tienen nada que ver con ello. You notice starting in verse 27, it sounds like God was on a mission. He was very deliberate about the kinds of people he chose. Si usted comienza a mirar en el verso 27, muestra claramente que Dios de forma muy deliberada estaba escogiendo estas personas. He chose the foolish things of the world. Él escogió lo necio del mundo. He did it for a reason. Lo hizo por una razón. Paul gives the reason: Pablo nos da la razón. to shame the wise. Para avergonzar a los sabios. Remember, God promised way back in Isaiah, I will destroy the wisdom of the wise. Recuerden que Dios profetiza más atrás en Isaías que voy a destruir la sabiduría de los sabios. So now we're going to understand how he's doing that. Y ahora estamos entendiendo cómo Él hace esto. He chooses foolish things Él escoge lo necio to shame the wise. para avergonzar a los sabios y entendidos. He chooses weak things of the world Él escogió lo débil del mundo to shame the strong. para avergonzar a los fuertes. He chooses lowly things of this world, despised things, and things that are not, to nullify all the things that are. Él escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo para nulificar las cosas que son. And all this is for one big reason. Y todo esto es por una razón importante. It's in verse 29. Es en el verso 29. My Bible says, so that no one may boast before him. Mi Biblia dice, de modo que ninguna carne, nadie se jacte ante su presencia. In other words, God chose these kinds of people for a reason so that no one will have anything to boast about. En otras palabras, Dios escogió este tipo de gente de modo que nadie tenga de qué jactarse. You know, as we just read here, many people stumble over the gospel and they stumble over Jesus Christ himself. Mire, según hemos leído, muchas personas tropiezan con el evangelio mismo y con Jesucristo. Because Paul just said the whole message sounds like foolishness to someone who's lost.
Porque Pablo mismo dice que el mensaje suena como locura para los perdidos. How can this crazy story of a baby being born of a virgin, growing up and dying on a cross, how can that help me? That sounds like ¿Cómo, foolishness. cómo esta historia tan loca de un niño recién nacido que crece y muere en una cruz por mí, me trae salvación? ¿Cómo es esto sabio? Well, you and I better get used to this. Bueno, es mejor que nos acostumbremos a esto. God's ways, and especially the gospel, Los caminos de Dios y en especial los evangelios they go against all of our carnal reasoning, intelligence, wisdom, and understanding. va contra todo nuestro razonamiento carnal, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Recently, I had a long meeting online with a young man that I've known for a number of years. Recientemente tuve una reunión online con un joven que conozco hace muchos años. And recently, he's begun to doubt everything he's ever learned or heard about the gospel. Y recientemente ha comenzado a dudar lo que siempre ha sabido del Evangelio. And he's been studying all these books on religion and theology and commentaries. Y ha estado estudiando todos estos libros. The titles again, one more time, brother. Comentarios y Comentarios libros. theologies, De teología. and he's learned all these fancy words and all these concepts from these books. Y ha aprendido todas estas palabras rebuscadas y todos estos conceptos de estos libros de teología. And I was just trying to reason with him out of the scriptures and reason with his heart, not with his intellect. Y yo estaba tratando de razonar con él sobre la escritura y no razonar con él en su mente, sino en su corazón. And as we went along in the meeting, what he was saying just sounded like complete foolishness to me. Y según progresamos en la reunión, según avanzó la reunión, lo que él me decía sonaba como locura para mí. But I think a lot of the things I was sharing with him sounded like foolishness to him. Pero yo creo que muchas de las cosas que yo estaba compartiendo con él sonaban como locura para él. We need to be very careful about reading all these books and commentaries and whatnot and trying to study the religion of Christianity. Debemos tener mucha precaución leyendo estos libros en teología, historias del cristianismo, etc. When he contacted me, I knew there was a problem because he said, I'd like to set up a meeting with you to discuss the topic of Christianity. Cuando él me contactó, yo sabía que había problemas porque él me dijo que quería sacar un tiempo para discutir conmigo el tópico del cristianismo. I said, son, let me be very clear with you at the very start here. Yo le dije, hijo, déjame ser muy claro contigo desde el comienzo. I'm not interested in talking about the topic of Christianity. Yo no estoy interesado en hablar del tópico de cristianismo. I'll be very happy to talk to you about the person of Jesus Christ. Yo con mucho gozo estoy dispuesto a compartir contigo sobre la persona de Jesucristo. I've been following him for 47 years, and I'm really not interested in any religion now. I'm interested in him. Yo he estado siguiendo a Jesús por 47 años ya, y yo no estoy interesado en nada que tenga que ver con religión, yo solo estoy interesado en Él. So God's ways, his choices, and the whole gospel of Christ, Los caminos de Dios, sus elecciones, el concepto de Jesucristo mismo, it has been deliberately designed by God to trip up all the smart, wise, intellectual people of this world. ha sido deliberadamente escogido por Dios para confundir a los sabios y entendidos de este mundo. And we're going to dig much more deeply into those different groups that Paul listed, the foolish, the weak, that he's chosen. Y vamos a profundizar un poco más en los diferentes grupos que Pablo menciona, los viles, los menospreciados, los débiles, los necios. But you can see this all through scripture and you can see it in real life.
Pero puedes ver a través de la escritura y en la vida real. God frequently rejects the wise and the powerful of this world in their high positions with all their fancy degrees. Dios frecuentemente rechaza a los grandes, los poderosos, los sabios de este mundo con sus títulos universitarios. And rather, he chooses the weak, the foolish, and the lowly. Y en lugar de ello, escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil de este mundo. He does it on purpose so that no one will be able to boast before him. Lo hace a propósito, de modo que nadie pueda jactarse ante él. There's a verse of scripture I've always loved. Hay un verso de la escritura que yo siempre he amado. Look in Luke chapter 3 Miremos en Lucas capítulo 3 and read verses 1 and 2. y leamos los versos versos 1 y 2 de Lucas 3. Now, notice all the powerful people that are mentioned here, and then the very last name that's mentioned. Ahora, noten todos los poderosos que son mencionados aquí y la última persona que se menciona en el verso 3. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. So here are all these heavyweights, Aquí están todos estos pesos pesados, powerful people in high positions, ¿no? Personas de mucho poder en posiciones de autoridad, in their palaces and in their places of authority. en sus palacios, en sus lugares de autoridad. Caesar, Pontius Pilate, Herod, César, Poncio Pilato, Herodes, the high priests, Annas and Caiaphas. los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. But notice the word of God did not come to any of them. Pero noten que la palabra de Dios no vino a ninguno de ellos. The word of God came to John in the desert. La palabra de Dios vino a Juan en el desierto. I love that. Me encanta esto. It's talking about John the Baptist. Está hablando de Juan el Bautista. He was the least likely to attract any interest from anyone. Esta era la persona que con menos probabilidad podía atraer los intereses de cualquier otra persona. He was wearing camel's hair, eating locusts and wild honey out in the middle of the wilderness. Él vestía vestiduras hechas de piel de camello, comía langostas silvestres y miel y vivía en el desierto. But God looking down from heaven, he says, that's the one. Pero Dios mirando desde el cielo dijo, ese es el escogido. He passed by all the powerful, great people, and the word of God came to John in the desert. Y Dios obvió a todos estos poderosos y su palabra fue a Juan en el desierto. I'm going to give you some examples in scripture. There are many, many more, but I'll give you just a few that demonstrate this. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero le voy a dar algunos que muestran esto. And if you understand where we started in 1 Corinthians 1, I think all of these examples will make sense. Y si ustedes entienden dónde comenzamos en Primera de Corintios, todos estos ejemplos que les voy a dar van a tener sentido. That God has a purpose in doing this. Dios tiene un propósito al hacer esto. Please mute your mic if you're not speaking. Por favor, asegúrense que sus micrófonos estén apagados si usted no está transmitiendo. Yes, God often deliberately chooses people and uses people and methods that seem weak or foolish in the eyes of the world. Dios de forma deliberada escoge gente y usa métodos que parecen locura. I'm sorry, several of you still have your mics unmuted. It's making noise for us. If you can please shut your mics off.
Hay un micrófono por ahí que está encendido. Por favor, asegúrense que esté apagado. Okay. We want to look at some examples in scripture of how God used really foolish things to accomplish powerful purposes. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios escoge cosas que parecen locura para lograr grandes propósitos. We all know the story of the Israelites in bondage in Egypt. Todos sabemos la historia de los israelitas cuando estaban en esclavitud en Egipto. Over 2 million Jewish slaves had been in bondage for 400 years. Más de 2 millones de judíos estuvieron como esclavos en Egipto por 400 años. Usually, the only way for people who have been oppressed like that is through some kind of a violent rebellion or uprising and lots of bloodshed and what have you. Usualmente la liberación de un grupo de gente así normalmente ocurre a través de un proceso muy violento de guerras y batallas donde se pierden muchas vidas. God used a very foolish method to set everyone free in one single night. Y Dios usó un método de mucha locura para liberarlos a todos en una noche. Yeah. Take a lamb, Él dijo, toma un cordero, slit its throat, degüéllalo, put the blood over your door, unta con un hisopo la sangre en el dintel de tu puerta, and just get everybody inside the house así que meta a todo el mundo dentro de tu casa and wait. Don't do anything else. y espera, no hagas nada más. And you know the story. Y sabes la historia. That night, the death angel passed over Egypt. Esa noche el ángel de la muerte pasó por Egipto. Every firstborn was killed unless they were in one of those houses with the blood of a lamb on the doorpost. Todo primogénito fue muerto, excepto aquellos que estaban dentro de estas casas donde estaba la sangre en el dintel de las puertas. And that's why we call it the Passover. Y por eso se llama la Pascua. From that time on, the Jews celebrated that night because in one single night, just through the blood of lambs, all those 2 million slaves were set free. Y desde ese entonces los judíos celebran esa fecha como el día de la Pascua, porque todos esos 2 millones de esclavos fueron liberados a través de la sangre de un cordero. They didn't have to fight with swords or spears. They didn't have an army. No tuvieron que luchar con lanzas, con espadas, no tenían un ejército. Again, in the eyes of man, it seemed like foolishness. De nuevo, ante los ojos del hombre, esto parece una locura. What good is it going to do to put blood on my door? ¿Qué bien va a hacer que yo ponga sangre en el cuadro de la puerta? But those who believed God and obeyed God, Pero aquellos que le creyeron a Dios y obedecieron a Dios, what seemed like foolishness lo que aparenta ser locura was the wisdom of God. fue la sabiduría de Dios, It was the power of God. era el poder de Dios. And it broke 400 years of bondage off of their lives. Y acabó con 400 años de esclavitud en un día. There's another strange story in the Old Testament. Hay otra historia extraña en el Antiguo Testamento. Of course, this often happened when the Israelites were out in the wilderness. They would grumble and complain, and they would even say, "We want to go back to Egypt. It was better there." Esto usualmente ocurre cuando los israelitas estaban en el desierto, murmurando, quejándose, diciendo que les iba mejor en Egipto. Now, thank God, none of us ever grumble. Y gracias a Dios que ninguno de nosotros jamás se queja. I'm laughing because I know that's a joke. Yo me estoy riendo porque yo sé que es un chiste. They grumbled, they complained, Ellos se quejaban, ellos murmuraban and God got mad. y Dios se airó. Se enojó. And he sent venomous snakes to start biting the Israelites. Y él envió serpientes ardientes que mordieran a los israelitas.
And many, many people were dying from these poisonous snake bites. Y muchas personas murieron por estas mordidas de serpientes venenosas. And I'd like you to try to imagine being Moses in the middle of all that. Y me gustaría que tú te imaginaras como si tú fueras Moisés en medio de todo eso. And all the people are coming and saying, Moses, do something. Everybody's dying. We're all getting bitten by snakes. Y todo el mundo viene de ti diciéndote, Moisés, haz algo, todo el mundo lo está mordiendo una serpiente. And then God tells Moses, Entonces Dios le dice a Moisés, make a snake, haz una serpiente, make a bronze graven image of a snake and put it up on a pole. haz una serpiente de bronce, ponla en un palo. Can you imagine all the things that would have been going on in his head? ¿Tú te imaginas todo lo que pasaba por su mente? That's crazy. Esto es una locura. First of all, we're not supposed to make any image of anything. Se supone, para comenzar, que nosotros no hagamos imagen alguna de cualquier cosa. Now you're telling me to make an image of a snake? Ahora tú me estás diciendo que haga la imagen de una serpiente. We have enough snakes. Tenemos suficientes serpientes de verdad. We don't need another bronze snake. No necesitamos ahora una serpiente de bronce. It sounded like complete craziness. Eso sonaba como una locura. But thank God Moses obeyed God. Pero gracias a Dios que Moisés obedeció. He made the bronze snake. He put it up on a pole. Él hizo la serpiente de bronce, la puso en una vara. And any Israelite that had been bitten by a poisonous snake, Y todo israelita que era mordido por una serpiente venenosa, all they had to do was look at that bronze serpent, todo lo que tenía que hacer era mirar esa serpiente de bronce and they were instantly healed. y eran sanados al instante. By the way, that's the icon that you still see on doctors' signs, and it's the sort of the symbol of medicine. De hecho, ese es el símbolo que se utiliza para la medicina en este país, una serpiente en una vara. And in both of these instances, the Passover in Egypt and now this snake on a pole, Y en ambos casos, la Pascua en Egipto y ahora esta serpiente en una vara, as foolish as they seem to the natural mind, tan locas estas circunstancias aparentan ser para la mente natural, the people saw how powerful it was. la gente observó, fue testigo de cuán poderoso fue. And both of them are actually pictures of Christ, Y ambos son tipo y sombra de Jesucristo. because Paul tells us later in 1 Corinthians 5, Christ, our Passover lamb, has been sacrificed for us. Que Pablo nos dice después en 1 Corintios 5 que Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. And everybody knows John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son. Y todo el mundo sabe Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Very few people know John 3:14. Pero muy pocas personas saben o conocen el verso de Juan 3:14. That's where Jesus said, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so will the Son of Man be lifted up. Donde Jesús mismo dijo, así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, de tal modo va a ser alzado el Hijo del Hombre. And whoever looks on him with faith will be saved. Y todo aquel que mire a él con fe será salvo. That's another whole message. I can't go there tonight. Ese es otro mensaje, no voy a entrar en eso ahora. As you read through the Old Testament, miracle after miracle God did using these crazy, foolish methods that we would never think of using. Y si usted mira, continúa observando el Viejo Testamento, usted va a ver milagro tras milagro en los cuales Dios hacía estas cosas que eran locura, que a nosotros nunca se nos ocurriría para cumplir el propósito. When the children of Israel were about to enter into the promised land, Cuando los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida, they came to the city of Jericho. llegaron a la ciudad de Jericó. They were not going to get anywhere if they couldn't get past Jericho. Ellos no iban a poder avanzar más allá hasta que no pasaran Jericó. And we all know about the walls of Jericho.
Y todos sabemos de los muros de Jericó. They were tremendously thick, impenetrable walls. It was just a fortress that no one could possibly break into. Eran unos muros increíblemente fortificados. Era una fortaleza que nadie podía pasar a través de ellos. God didn't use dynamite. Dios no usó dinamita, He didn't use huge rocks or missiles. no utilizó grandes piedras ni misiles. He used trumpets and shouts. Él utilizó trompetas y gritos. How crazy. ¡Qué loco! Just march around, Solamente marcha alrededor de la ciudad, blow the trumpets, shout, and the walls Bueno. came down. suenan las trompetas, grita y los muros se van a caer. Remember, we read the weakness of God is stronger than the strength of man. Recuerden que leímos que la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza del hombre. It doesn't sound like there's any real power there, just a bunch of people marching around the walls. No aparenta haber mucho poder ahí, simplemente mucha gente marchando alrededor de la ciudad y haciendo ruido. But ask anyone who was inside Jericho. Pero pregúntele a cualquiera que estuvo dentro de Jericó. That was the power of God. Aquello fue el poder de Dios. A while back, we looked at the story of Gideon. Un tiempo atrás mirábamos la historia de Gedeón. Remember, Gideon had an army of 32,000. Recuerden que Gedeón tenía un ejército de 32,000 And he's all set to go against the Midianites. y él está listo para ir contra los madianitas. And God stopped him. Y Dios lo detuvo. Now, our natural mind might think, oh no, we don't have enough men yet. Y nuestra mente natural quizás nos dice, espérate, aquí no hay suficientes hombres. We better wait till we have a couple 100,000 soldiers. Y tenemos que esperar hasta que tengamos por lo menos 100,000 soldados. But remember what God said? Pero recuerden lo que Dios dijo. Read Judges chapter 7, verse 2. Leamos Jueces capítulo 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. My Bible says you have too many men. Mi Biblia dice, tú tienes demasiados hombres. Have you ever heard of anybody saying we have too many soldiers in our army? ¿Tú alguna vez has escuchado a alguien decir, mira, tenemos demasiados soldados en nuestro ejército? The more, the better, right? Que mientras más tengas, mejor. But remember what God's purpose is. Pero recuerda cuál es el propósito de Dios. It's to stop all boasting, all human boasting. Es parar toda jactancia humana. It's exactly what it says. Es exactamente lo que dice. You have too many men Ya tienes demasiados hombres for me to deliver Midian into their hands, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. because Israel will boast against me. Porque Israel se va a jactar ante mí. And so God deliberately brought them down to 300 men. Así que Dios deliberadamente los continuó reduciendo hasta quedar 300 hombres. How in the world are 300 men going to conquer an army of thousands and thousands and thousands? ¿Cómo un ejército de 300 hombres va a conquistar uno de miles y miles y miles de soldados? Not only did they do it, No solo lo hicieron, they did it without a single sword, without a single spear. lo hicieron sin utilizar una sola espada, una sola lanza. All they had was little jars with torches in them, Todo lo que tenían eran unos jarrones con teas encendidas adentro and trumpets. y trompetas. And when they broke the jars and they blew the trumpets, God gave a total victory over all the enemies. Y cuando rompieron sus jarrones y tocaron las trompetas, Dios le dio victoria total sobre los enemigos. We have example after example like this. Tenemos ejemplo tras ejemplo de esto. There was an Israelite by the name of Shamgar.
Había un israelita de nombre, how do you say that in Spanish, brother? Samgar? Samgar. Maybe. It doesn't matter. Okay. Call him Joe. Well, not Joe, because we don't want to confuse people here. Shamgar, whatever his name is. He Samgar. killed 600 Philistines with an ox goad. Él mató a 6,000 filisteos con una quijada de asno. That's crazy. Esto es una locura. You're supposed to use a spear or a sword at least. Se supone que utilices una lanza o una espada al menos. But he takes an instrument that was used for the oxen and the cattle, and he kills 600 enemies with it. Pero utilizó un instrumento que que se usaba para la agricultura. Did you say 600? Yeah. Y mató 600 hombres con él. Samson was even crazier. Que la historia de Sansón fue más loca aún. He didn't have a sword. No tenía una espada. He didn't have a spear. No tenía una lanza. He took the jawbone of a donkey. Él tomó una quijada de burro. And he killed 1,000 Philistines. Y mató 1,000 filisteos. I don't know about you, but I can't even imagine how that's possible. No sé tú, pero yo no me imagino cómo sea esto posible. But when God chooses someone and chooses a method, pero cuando Dios escoge a alguien y un método, it doesn't matter how foolish it seems. No importa cuán loco se vea. Doesn't matter how few people there are, how weak they seem. No importa cuán pocas personas habían, cuán débiles eran. God can do anything. Dios puede hacer lo que sea. Some of you have heard us share a testimony from some years ago. Algunos de ustedes han escuchado un testimonio de algunos años atrás. Now, this might be hard for you to believe. Esto quizás sea difícil para ustedes creer. But way back in the day, I was a long-haired hippie. Pero hace muchos años yo era un hippie de pelo largo. You know, I was a rocker. I would go to all the rock concerts, the whole hippie drug culture I was in. Yo era un rockero, iba a los conciertos de rock, toda esta cultura del rock y de drogas. And after I got saved and met Pastor Tom, y después que yo fui salvo y conocí al pastor Tom, he, of course, you know, was a crew cut Marine sergeant, and here I am, a former, you know, pot smoking, rocking hippie. Él era un sargento de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y yo era un hippie marihuanero. And he couldn't even relate to some of the things I used to tell him about my old life. Y él ni siquiera podía relacionarse con alguna de las historias que yo le hacía de mi vida pasada. And one day we heard that there was going to be a big concert in our area. Y un día escuchamos que iba a haber un concierto muy grande en nuestra área. Very famous rock group you've all heard of, the Rolling Stones. Un grupo de rock muy famoso que ustedes han escuchado, los Rolling Stones. They were coming to a local arena in our area to have their concert. Ellos iban a ir a un estadio local para tener su concierto allí. And we decided we were going to go to this concert and we were going to evangelize. Y decidimos que nosotros decimos que íbamos a ir a ese concierto a evangelizar. Probably, I don't know, 25, 30,000 fans would be attending this concert. Probablemente unos 25 a 30,000 fanáticos iban a asistir a este concierto. And there were 7 of us. Y había 7 de nosotros. I call them the Capital Center 7. Capital Center 7. Yo les llamo Los 7 del centro de capital. De eso mismo. Los 7 del centro de la capital. Yeah, that was in DC. Yeah. Capital. And all 7 of us fasted for 7 days before the concert. Y los 7 de nosotros ayunamos por 7 días antes del concierto. We had 10,000 tracts printed up. Teníamos imprimidos 10,000 tratados. We had them all in the back of a pickup truck. Y los teníamos en la parte de atrás de una camioneta. And we all got over to the parking lot of the arena early before all the fans started arriving.
Y nos estacionamos llegamos al estacionamiento del estadio con anticipación a que llegara toda la fanaticada. I don't think any of us ever even thought, how are we going to pass out 10,000 tracts? There's only 7 of us. Y yo creo que ninguno de nosotros pensó, ¿cómo vamos a repartir 10,000 tratados? Solamente somos 7. Anyway, we got there. De todos modos, llegamos We were allí, we were all excited. estábamos todos muy animados. And then the police from the arena, they came and saw us and they said, you have to get out of here. This is private property. You can't distribute any of that literature here. Y la policía del estadio salió a nuestro encuentro y nos dijo, tienen que salir de aquí porque está prohibido repartir ese tipo de literatura aquí. We were so discouraged. Y estábamos tan desanimados. You know, we had fasted 7 days. We'd gone to all this trouble to print 10,000 tracts. And now we got to load up and get out of there. Y, ¿saben? Nosotros ayunamos por 7 días y pasamos por el esfuerzo de imprimir 10,000 tratados y ahora teníamos que irnos de allí. So as we were loading up all the tracts and everybody was getting ready to leave, Así que según estábamos recogiendo todo y todo el mundo estaba preparándose para irse, something very strange happened. algo muy extraño pasó. Fans began to arrive, and from all over the parking lot, they came toward our truck. Así que los fanáticos comenzaron a llegar de todas partes del estacionamiento en dirección hacia nuestra camioneta. And we think that somehow they thought we were passing out programs or some kind of literature relating to the Rolling Stones concert. And so they all came to our truck. Así que yo creo que ellos pensaban que nosotros estábamos repartiendo algún tipo de literatura que tenía que ver con el concierto de los Rolling Stones. Así que todos vinieron a la camioneta. And I mean, they just lined up and we were just passing out the tracts as fast as we could. Así que se alinearon todos y nosotros pasábamos, repartíamos los tratados tan rápido como podíamos. Of course, the track wasn't a Rolling Stones program. It said repent or perish. De hecho, el tratado no era ningún programa de los Rolling Stones, decía arrepentíos o pereced. Of course, some of the people threw it on the ground. De hecho, algunas personas los tiraron al suelo. We would just go pick them up, circle around back to the truck, and pass it out again. Sí, no solamente nosotros solo los tomábamos de nuevo del piso, los metíamos de nuevo en la camioneta y los repartíamos otra vez. Finally, we had distributed all 10,000 tracts and we had no more trouble with the police. Finalmente repartimos los 10,000 tratados y no tuvimos más problemas con la policía And we went home. y nos fuimos a casa. Finished. Done. Terminamos. Listo. Until the next day, Hasta el próximo día. I get a phone call from my brother. Recibo una llamada de mi hermano. He says, Wayne, did you hear what happened at the Rolling Stones concert last night? Él me dice, Wayne, ¿tú escuchaste lo que sucedió en el concierto de los Rolling Stones anoche? I played dumb. I said, no. What happened? Y yo me hice loco. Yo le dije, no, dime, ¿qué pasó? He said, well, the group that was supposed to go on stage before the Rolling Stones, Bueno, el grupo que se supone que subiera al escenario antes de los Rolling Stones the very famous local group called Happy Feet, es un grupo muy famoso conocido como Pies Contentos, Happy Feet. whatever. And at the last minute, they had to cancel. Y al último minuto tuvieron que cancelar. And so the promoters of the concert, they had to find another group to replace them. Así que los promotores del concierto tuvieron que encontrar un grupo de reemplazo. Now, Pastor Tom is here tonight. He can confirm everything I'm sharing El with pastor you. Tom está I'm not aquí esta making this noche. up. Pastor Tom está aquí esta noche, él puede confirmar mis palabras. Yo no me estoy inventando eso. The group they found to open up for the Rolling Stones El grupo que encontraron para que abriese el concierto de los Rolling Stones, remember, outside, we've been passing out 10,000 tracts. recuerden, afuera en el estacionamiento habíamos repartido 10,000 tratados. I mean, come on, what can 7 people do to, a concert of 30,000 people? Vamos, ¿qué pueden hacer 7 personas repartiendo tratados en un concierto donde asisten 30,000 personas? But they get inside and they're all excited about the Rolling Stones.
Así que los fanáticos entran, están todos muy entusiasmados por el concierto de los Rolling Stones. And here comes the group, Y ahora viene el grupo, the clouds of glory. las nubes de gloria. The clouds of glory. Las nubes de gloria. They were a Christian gospel singing group. Esto era un grupo un grupo cristiano. They preached the gospel to all these Rolling Stones fans. Ellos predicaban el evangelio a todos estos fanáticos de los Rolling Stones. They finally booed them off the stage. Finalmente ellos fueron abucheados por la multitud. And here's my brother saying, boy, this was terrible. They had this crazy group, the clouds of glory there, talking about Jesus. Y mi hermano por teléfono me decía, oye, esto es una locura. Tienen este grupo cristiano que se llaman las nubes de gloria, hablando de Jesucristo. As soon as I got off the phone, we just began to praise God. Al momento que yo terminé esa llamada telefónica, nosotros comenzamos a alabar a Dios. We never know what God is up to. Nunca sabemos lo que Dios se propone. He can take a couple of foolish people Él puede tomar un grupo de gente loca and turn a whole Rolling Stones concert upside down. y virar patas arriba un concierto completo de los Rolling Stones. God likes to do things that way. Dios le gusta hacer cosas de esa manera. And here's the reason why. Y aquí está la razón por la cual He gets all the glory. Él recibe toda la gloria. We can't boast about anything. No podemos jactarnos de nada. God did it all. Dios lo hizo todo. And this is why over and over in scripture, you see God using weak, simple people and foolish methods to bring about great results. Y por eso es que vemos que una y otra vez Dios utiliza a gente débil, menospreciados para lograr grandes cosas. We all know the story of David and Goliath. Todos conocemos la historia de David y Goliat. David was the least, the last, the youngest in his family. David era el menor, en el último que se pensó de su familia. His older brothers were out on the battlefield with Saul. David wasn't even old enough to be in the army. Sus hermanos mayores estaban en la batalla con Saúl. Él ni siquiera era suficientemente adulto para estar en la batalla. And again, without any spear, without any sword, this little shepherd boy using a sling and a stone knocks down the Philistine giant. Y una vez más, sin lanza, sin espada, este pastorcito utiliza una honda y una piedra para dejar inconsciente a Goliat en el piso. I'll tell you something. I love God's ways. Te voy a decir algo. Yo amo los métodos de Dios. I love the things he does. Yo amo cómo Él hace las cosas. After all these years, it still just fascinates me the way God works. Totally different from the way we work. Después de todos estos años, me fascina a mí la forma en que Dios trabaja, completamente diferente a la nuestra. You probably remember the story of Judah's king Jehoshaphat. Tú probablemente te acuerdas de la historia de el rey Josafat, el rey de Judá, Josafat. He was a good king. Fue un buen rey. He was doing right in the eyes of the Lord. Él estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios. And all of a sudden, he gets the news that not one, not two, but 3 enemy nations are all coming to attack him at once. Y de momento llega la noticia de que no una, no 2 naciones, 3 naciones vienen simultáneamente al ataque contra ellos. And he calls for a fast, and they all fast and cry out to God for help. Y él proclama ayuno y clama a Dios por ayuda. And God raises up a prophet, and he tells them what to do. Y Dios levanta un profeta y le dice qué hacer. It sounds like complete craziness. Suena como locura total. Normally, you would want your best fighters, your biggest guns, and your tanks out in front.
Normalmente tú quieres tener los soldados más fuertes, tus mejores armas al frente. God says, here's what you're going to do. Dios le dice, esto es lo que tú vas a hacer. Get the choir together. Junta el coro, Put all the singers out in front of the army pon a todos los cantores al frente del ejército and just start marching toward the enemy y comienza a marchar hacia el enemigo and have them sing, y haz que ellos canten, give thanks to the Lord for his love endures forever. dándole gracias a Dios porque su amor es para siempre. You talk about foolishness. Tú hablas de locura. Who would ever think of doing anything that foolish? ¿Quién en su mente cabal pensaría en hacer algo así de loco? The king's lost his mind. He wants to put the choir out in front. El rey enloqueció. Él quiere poner al coro delante del ejército. The enemies are going to mow us down like grass. El ejército nos van a podar como si fuéramos grama. Thank God they did what the Lord told them to do. Gloria a Dios que el rey hizo como le fue dicho. They sang, Ellos cantaron and probably some of the Israelites were looking around thinking, this is really stupid. y probablemente algunos de los israelitas se miraban el uno al otro diciendo, oye, esto es una estupidez. Oh, but they soon saw Pero muy pronto vieron, this was the power of God. este era el poder de Dios. Again, without a single sword or spear, Sin ninguna lanza o espada, una vez más. the enemies all attacked each other. Israel didn't have to fight them at all. Los enemigos se levantaron contra ellos mismos. Israel no tuvo que enfrentar batalla. All they had to do was sing to the Lord, and the Lord fought the battle. Todo lo que tuvieron que hacer fue cantarle al Señor y el Señor peleó la batalla. We have to be very careful analyzing and looking at things with our natural carnal mind and intellect. Tenemos que tener mucho cuidado al analizar y pensar las cosas con nuestra mente carnal, natural, Because we can miss these great miracles that God wanted to do. porque podemos perdernos de estos grandes milagros que Dios quiere hacer. God's math is very different from our math. La matemática de Dios es muy diferente a la nuestra. Be careful with numbers and counting and calculating things. Ten mucho cuidado con los números y contar y calculando las cosas. Even pastors are often under a great deal of pressure. Aún los pastores a menudo están bajo una gran presión. You know, it's all about numbers. Pero es todo por los números. The church I went to for years, they actually had a board up on the front. How many people were in church that day? De hecho, la iglesia a la cual yo asistí por muchos años tenían una pizarra al frente donde anotaban cuántas personas asistían por día. And I'm not trying to be critical, but I'm trying to learn myself. Y yo no estoy tratando de criticar a nadie, pero yo quiero aprender. How many times over the years I've been with a group of pastors ¿Cuántas veces a través de los años he estado yo con un grupo de pastores? and they're all comparing their numbers. Y ellos todos están comparando sus números. Hey, how many did you have in church this week? Hey, ¿cuántos tuviste en la iglesia esta semana? Oh, we're running about 4,000 every Sunday. Ah, nosotros tenemos como 4,000 todos los domingos. How many did you have? ¿Y cuántos tú tuviste? Oh, we have 9 services. Altogether, it's about, 32,000. Nosotros tuvimos 9 servicios el domingo y todos juntos son como 32,000 personas. How many did you have, Pastor Wayne? ¿Y cuántos tú tuviste, el pastor Wayne? Well, with visitors, maybe 23. Bueno, incluyendo las visitas, quizás 23. You see what I'm talking about? ¿Ves de lo que te estoy hablando? God doesn't care about our numbers. Dios no le importa nuestros números. And we need to stop counting and calculating and thinking in the ways the world thinks. Y nosotros tenemos ya que parar de contar y calcular y pensar tal cual el mundo piensa. The Bible says God is not restrained by many or few. He doesn't care how many of us we are. La Biblia dice que Dios salva con muchos o con pocos.
Él no le importa cómo nosotros hagamos las cosas. Jesus can feed 5,000. That was just the men. It was probably more like 15,000 counting the women and the children. Jesucristo alimentó a 5,000, esos fueron solamente los hombres, probablemente habían como 15,000 contando las mujeres y los niños. But we all know the miracle of how 5,000 were fed with 5 loaves and 2 fish. Y todos sabemos la historia de cómo 5,000 fueron alimentados con 5 panes y 2 peces. Our math doesn't work like that. Nuestra matemática no trabaja así. God's math doesn't work like our math. La matemática de Dios no trabaja como la matemática nuestra. Here's the bottom line. Este es el fin del asunto. The whole gospel, El evangelio entero, and that's what we're going to look at more now. esto es lo que vamos a ver más ahora. The gospel of Jesus Christ is foolishness to the natural mind. El evangelio de Jesucristo es locura para la mente natural. The whole story sounds crazy. La historia entera suena loca. There's a song I love that talks about this. Hay un salmo que, song or psalm, A song. una canción que me gusta mucho sobre esto. It talks about, Mary and Joseph and how Jesus was born in a stable. Habla sobre María y José y cómo Jesús nació en un pesebre. The son of a carpenter. La canción del el hijo de un carpintero, perdón. Coming from Nazareth, and the proverb in those days was, can any good thing come out of Nazareth? Siendo él de Nazaret, y el proverbio en aquellos días era, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? He's arrested, he's hated, he's rejected, and then he's crucified and put to death. Es arrestado, es rechazado, es condenado, crucificado y muerto. You and I would never have made up such a story. Tú y yo jamás nos hubiéramos inventado tal historia. But that's God's story. Pero esa es la historia de Dios. It's a perfect story. Es una historia perfecta. And this song, it talks about the gospel. Y esta canción habla del evangelio. And it says, what a strange way to save the world. Y dice, qué manera extraña de salvar al mundo. That's right. What a strange way to save the world. Qué manera extraña, qué forma extraña de salvar al mundo. It's strange to the wisdom of man. It's strange to our natural thinking. Es extraña al razonamiento del hombre, a nuestros pensamientos. But the gospel of Jesus Christ is the perfect wisdom of God. Pero el evangelio de Jesucristo es la sabiduría perfecta de Dios. It's the perfect power of God. Es el poder perfecto de Dios. Now, the title of my message, remember, is To Boast or Not to Boast. Y recuerden que el título de mi mensaje es jactarse o no jactarse. Let's go even a little bit deeper about how God, through the gospel, Y profundicemos un poco más cómo Dios, a través del evangelio, will deliberately destroy all human boasting. deliberadamente destruirá toda jactancia del hombre. Go to Romans chapter 3 Vayan a Romanos capítulo 3 and read from verse 23 to 27. y leamos de los versos 23 al 27 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Now, there are many things in this passage, and I'm going to have to discipline myself here tonight, otherwise we'll never finish.
Hay varias cosas aquí en estos pasajes y tengo que controlarme porque de otro modo no vamos a terminar esta noche. The main point I want you to see here is the gospel, which Paul here is talking about how sinners are freely justified, not by works, but by faith in Jesus Christ. El punto que quiero que vean aquí es cómo el pecador están justificados por la fe en Jesucristo. And Paul finishes in verse 27 with a question. Where then is boasting? Y Pablo termina en el verso 27 diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? He answers his own question. Él contesta su propia pregunta. Listen to this carefully. Escuche con atención. It is excluded. Queda excluida. My friend, the gospel of Jesus Christ excludes any and all human boasting. We have nothing at all to brag about. Mi amigo, el Evangelio de Jesucristo excluye toda jactancia humana. No tenemos nada de qué jactarnos. And then he goes on what principle? On that of observing the law? No, but on that of faith. Y luego continúa el verso diciendo, ¿por cuál ley queda excluida? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. If you and I are saved tonight, Si tú y yo somos salvos esta noche, what have we done? ¿qué hemos hecho? We believed. Hemos creído. That's it. We believed. Eso es todo, creímos. If you add anything more to it, then you have something to brag about. Si tú añades algo más a esto, entonces tienes algo de qué jactarte. But Paul is very clear here. All have sinned, fallen short of the glory of God, and are freely justified by his grace. Y Pablo es muy claro aquí diciendo que todos pecaron, siendo destituidos de la gloria de Dios y justificados gratuitamente por su gracia. I read a nice quote recently. Yo leí una cita muy buena hace poco. It asks the question, Hace la pregunta, shall we boast about our works and all of our accomplishments? ¿debiéramos jactarnos de nuestras obras y todos nuestros logros? Never. Nunca. I did all the sinning. Jesus did all the saving. Yo hice todo el pecado y Jesús hizo toda la salvación. What am I going to brag about? ¿De qué me voy a jactar yo? I did all the sinning. Yo hice todo lo que fue el pecado. He did the sacrificing. He did the saving. He gets all the glory. Él hizo el sacrificio, él hizo la salvación, a él sea toda la gloria. In the next chapter of Romans, En el próximo capítulo de Romanos, Paul uses the example of Abraham, who was justified by faith. He believed in God and he was made righteous. Pablo usa el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. And notice again the question Paul asks in Romans 4, verse 2. Y vean una vez más la pregunta que hace Pablo en Romanos 4, verso 2. ¿Por qué si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios? Pues, ¿qué dice la Escritura? Yeah, that's enough. So the point is, if Abraham was made righteous by some works that he did, Si Abraham fue justificado por alguna obra que él hubiese hecho, then he would have something to boast about. entonces él tendría algo de qué jactarse. Oh, I fasted for 40 days. I did this, I did that. I built an altar. I stood on my head. I laid on a bed of nails. Y yo ayuné por 40 días, me acosté en una cama con clavos, But if he didn't do anything pero si tú no hiciste nada, except believe in God, excepto creerle a Dios, then he had nothing to boast about before God. entonces no tiene él nada de qué jactarse ante Dios. Notice this again in another well-known portion of Scripture.
Noten esto una vez más en otra porción de la Escritura. Look in Ephesians chapter 2, Miremos en Efesios capítulo 2, verses 8 to 10. versos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. By grace, we have been saved through faith, Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, not from ourselves, no de nosotros, not from ourselves. no de nosotros. You know, there's some little part of us that still wants to hold on to some hope that I have a little bit to do with my salvation. Y hay una pequeña parte de nosotros que insiste en agarrarse de poder decir, mira, yo tuve algo que ver en mi salvación. Paul's trying to help us tonight. Que Pablo está tratando de ayudarnos esta noche, You and I had nothing to do with it. pero tú y yo no tuvimos nada que ver. God planned it that way. Dios lo planeó de este modo. Here it comes again, so that no one can boast. Aquí una vez más, de modo que nadie se gloríe. God deliberately did it that way Dios lo hizo así deliberadamente to eliminate all human bragging, pride, boasting. Look what I did. para eliminar toda jactancia humana, toda arrogancia. Mira lo que yo hice. That's the difference between all religion Esa es la diferencia entre todas las religiones and the real gospel of Jesus Christ. y el verdadero evangelio de Jesucristo. The gospel of Jesus Christ eliminates boasting. El evangelio de Jesucristo elimina la jactancia. God knows the human heart. Dios conoce el corazón del hombre. He knows what a problem we all have with pride. Él sabe el problema que todos tenemos con el orgullo. Even after becoming Christians, Aún antes de ser cristianos, we can fall back into taking credit for this, that, and the other, and we start bragging and boasting. Look what I did. Look how smart I am. Look how spiritual I am. y aún así podemos caer en ello y empezar a tomar créditos por cosas que no nos corresponden, como mira lo que yo hice, mira lo que yo logré, mira qué espiritual soy. Coming back to the cross and coming back to the gospel is the only cure for that. Volviendo a la cruz, volviendo al evangelio, es la única cura para esto. This is a very serious problem in the church. Esto es un problema muy serio en la iglesia. And please understand tonight, God has declared war on all such human boasting, bragging. Oh, look how rich I am. Look how much I've done. Y entiendan esto, Dios ha declarado la guerra en toda esta jactancia humana. Mira todo lo que yo he logrado, mira cuánto dinero tengo. Look in 1 John chapter 2 Miremos en Primera de Juan, capítulo 2, and read verses 15 to 17. versos 15 al 17 de Primera de Juan, capítulo 2. And here John is going to explain to us all this bragging and boasting and pride. It is of the world and it has nothing to do with God. Y aquí Juan nos va a explicar que toda esta jactancia viene del mundo y no tiene nada que ver con Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. You know, some time ago, Hace un tiempo, Pastor Tom and I were at a wedding, el pastor Tom y yo estábamos en una boda and I met a pastor that I had worked with some years before. y allí me encontré con un pastor con el cual yo trabajé unos años antes, Who has had a very fruitful, successful, prosperous ministry.
el cual ha tenido un ministerio muy fructífero, muy próspero. And as we were talking back and forth, Y según hablábamos, he made sure I understood él se aseguró que yo entendiese that his ministry was now a $4 million corporation. que su ministerio era ahora una corporación de $4 millones. After we finished talking, I went back to Pastor Tom. Y cuando concluimos la conversación, fui de vuelta donde el pastor Tom, I said, brother, mi hermano, I don't think we have a $4 million ministry, do we? y yo no creo que nosotros tengamos un ministerio de $4 millones. ¿No es cierto? Tom paused for a minute and he says, brother, we don't even have $400. Y Tom pausó por un momento y me dijo, güey, nosotros ni siquiera tenemos $400. Praise God. Gloria a Dios. I don't want to fall into bragging about what I have or what I've done. Yo no quiero caer en la jactancia de lo que yo tengo o lo que yo he hecho. Now, we're not going to be able to finish all this tonight, but next week we're going to look at the other side of this. There is a time to boast. Y no quiero, no nos va a dar tiempo de completar esto esta noche, pero la próxima semana vamos a ver el otro lado de esto y es de qué nos podemos jactar. If you're a boaster, that's good. So am I. I like to brag about things. Si tú eres un jactancioso, está bien. A mí también me gusta jactarme de algunas cosas. Now you just need to change that Ahora solo tienes que cambiar eso and boast about the Lord. y jactarte del Señor. Brag about what he has and what he does. Jactarte, fanfarronear de lo que Él tiene y de lo que Él hace. Because notice what John is saying here. Porque nota lo que Juan dice aquí. Don't love the world or anything in the world. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. This is what the world does. They all compare each other with each other and brag about, oh, I got more than you do. Mine is worth more than yours. Esto es lo que el mundo hace. Se comparan los unos a los otros y yo tengo más que tú o yo soy más rico que tú y no. John warns if we love the world, the love of the Father is not in us. Y Juan nos advierte que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. And then he explains in some detail what is in the world. Y después explica en cierto detalle lo que hay en el mundo. Now, notice when he's talking about the world, he's not talking about the physical continents and the trees and the oceans. Cuando él está hablando del mundo, él no habla del continente, de los árboles, de la naturaleza. He's talking about the whole world system, which is fallen and under the control of the devil. Él está hablando del sistema mundial, el cual está caído y está bajo el control del diablo. Because he says in verse 16, everything in the world, the lusts, the craving of sinful man, Dice en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, the lust of the eyes, la lujuria de los ojos, and then the NIV, it says, the boasting of what he has and does. y la nueva versión internacional dice la jactancia de lo que él tiene y hace. Yeah, I like that. That's very good. Me gusta esa traducción, es muy buena. That's where all the boasting is. Ahí está toda la jactancia, ahí donde está. It's one of those two categories, or very often it's both of them. Es una de esas dos categorías y muy a menudo son ambas. Listen to yourself and check to see that you're not having this kind of boasting. Escúchate a ti mismo y revisa si tú no tienes algún tipo de esta jactancia. What he has. Lo que él tiene. Oh, his possessions. O sus posesiones. His houses, his cars, his businesses, his money. Sus casas, sus autos, sus negocios, su dinero. His fame, his position. Su fama, su posición. His degrees, his titles. Sus títulos universitarios, sus Yeah. All those are things that we have. Todas estas son cosas que tenemos.
that we're tempted to boast about. que somos tentados a jactarnos de ellas. We put all the degrees at the end of our name, Sí. MS, PhD, DDD, and all these other things. Ponemos todos estos títulos inmediatamente después de nuestros nombres, como un doctorado, bachillerato, DDD y todas las letras posibles. we recently heard of a friend of ours who's now advertising himself as Dr. Pastor so-and-so. Y recién escuchamos de un amigo nuestro que se promociona a sí mismo, doctor, pastor, fulano de tal. Tom says, I'm no doctor, I'm just the son of a drunken plumber. Tom dice, yo no soy doctor, yo solo soy el hijo de un plomero borracho. Boasting of what he has and what he does. Jactándose de lo que tiene y de lo que hace. Oh, I did this and I started that, and how many books I've written and how many songs I've had at the top of the charts, and on and on and on we go, boasting about what we've done. Y yo hice esto y yo comencé lo otro y tantas canciones que tengo en las primeras posiciones de clasificación y así continuamos jactándonos. John says it's all of the world. Juan dice que todo esto es del mundo. It's not of the Father, and it's all going to pass away. No viene del Padre y también van a expirar, van a pasar. Now, I knew we were not going to be able to finish this tonight, but I want to sort of introduce you to where we're going next time. Yo sé que no vamos a terminar esta noche, pero me gustaría de cierta forma introducirlos un poco a lo que vamos a ir la semana que viene. You know, we often talk about the fivefold ministry. The what ministry? Fivefold ministry. Fivefold ministry. A menudo Cinco hablamos, ministerios. a menudo hablamos de los 5 ministerios. From Ephesians 4:11, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. El libro de Efesios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. I want to submit to you that in 1 Corinthians 1, we just read about another fivefold ministry. Y quiero presentarles el caso de que en Corintios leímos que también hay otros 5 grandes ministerios. The foolish, lo necio, the weak, lo débil, the lowly, lo bajo, the despised, lo despreciado. and I'm going to have fun when we get to the last one. Things Y me that are not. Y me voy a divertir con lo que viene al final. Las cosas que no son. What is the thing that's not? ¿Qué es algo que aún no es? It's a nothing. Es nada. So that's another way of us understanding the fivefold ministry. Es otra manera para nosotros entender los 5 ministerios principales. Because you know, nowadays, everybody's an apostle. Porque usted sabe que hoy en día todo el mundo es un apóstol. Or a prophet. O un profeta. And, you know, people will pay money to be made an apostle so that everybody has to call them, oh, Apostle Bob. Hay gente que aún pagan sumas de dinero de modo que sean proclamados apóstoles y se dirigen a ellos como el apóstol fulano. There's a man of God that I've known for many, many years that I greatly respect. Hay un hombre de Dios que yo conozco por muchos años, al cual respeto muchísimo. He's here in the U.S., but he often travels to Africa. Él está aquí en los Estados Unidos, pero a menudo él viaja al África. And there are a number of churches in Africa that he supervises. He oversees these churches. Y hay un número de iglesias en el África que él supervisa. And he's a very humble man. Es un hombre muy humilde. And on one of his trips, y en uno de sus viajes, one of these hotshot so-called apostles met him when he got there. Uno de estos
grandes personajes autoproclamados apóstoles, se encontró con él. He says, "Oh, so how many churches are you over?" Y le dice, oye, ¿cuántas iglesias presides tú? I loved his answer. Yo amo la respuesta que le dio. He says, "I'm not over anything. Yo le dije, yo no presido nada. I'm under them. Yo estoy por debajo de ellos. I've come here to serve them." Yo vengo aquí a servirles. And that super apostle kind of shook his head and walked away like, this guy's crazy. Y este super apóstol venió su cabeza y se alejó de él pensando, este hombre está loco. Go back to 1 Corinthians 1. And again, we're going to pick this up again next time because there's no way I can finish this. Vamos a 1 Corintios 1 y esto lo vamos a continuar la semana que viene porque no hay modo de yo terminar esto esta noche. Just read once again verses 26 to 31. Leamos nuevamente los versos del 26 al 31 de 1 Corintios, capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. I'd like for you to really meditate on these verses between now and next week. Me gustaría que ustedes de verdad mediten estos versos a partir de ahora hasta la semana próxima. And Paul is telling each one of us we have an assignment. Y Pablo nos dice a cada uno de nosotros que tenemos una asignación. So here's your homework. Aquí está su asignación. Verse 26. Verso 26. Think of what you were when you were called. Piensen en lo que ustedes eran al momento que fueron, en el momento en que fueron llamados. Wow. My mind immediately goes back to me standing on a bridge in San Jose, California. Mi mente inmediatamente se transporta al momento que yo estaba en un puente en San Francisco, California. Totally confused, totally depressed, completamente confundido y deprimido. No more hope. Sin esperanza. I was ready to jump and end my life. Yo estaba listo a saltar y acabar con mi vida allí. That's what I was when God called me. Ahí estaba yo cuando Dios me llamó. And God, in his great mercy, sent a man out onto that bridge to talk me off the bridge and present me with the gospel of Jesus Christ. And here I am today. Y Dios en su infinita misericordia envió un hombre, el cual habló conmigo, me presentó el evangelio de Jesucristo y heme aquí hoy. Brothers and sisters, we have nothing to brag about. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. In ourselves. En nosotros mismos. We have all kinds of things to brag about. Tenemos todo tipo de cosas de las cuales sí nos podemos jactar. What God has done for us. Lo que Dios ha hecho por nosotros. We can spend all day worshiping him, praising him, testifying about the glorious things God does. Podemos pasar todo el día dándole gloria, testificando de él, contando las grandes cosas que él ha hecho por nosotros. I want to finish with a story that some of you have heard already. Quiero terminar con una historia que algunos de ustedes han escuchado ya. And maybe you get tired of hearing these stories, but we don't. We tell them over and over and over. We still love to tell them. Quizás algunos de ustedes ya están cansados de escuchar la historia, pero nosotros no nos cansa repetir la misma historia. Because I like to brag about my father. Porque a mí me gusta jactarme de mi padre. Some years ago, hace unos años, there were 7 of us, not the same 7 that marched around the Rolling Stones concert. Éramos unos 7, no los mismos 7 que estaban en el concierto de los Rolling Stones. But 7 of us went to Israel for an entire summer to share the gospel with the Jewish people.
Y nosotros 7 fuimos a Israel por un verano entero para compartir el evangelio con los judíos. And we had been there probably a month or more. And to be honest with you, we weren't really seeing too many results, and we certainly didn't have any glorious testimonies. Y ya llevábamos un poco más de un mes, pero honestamente no habíamos visto resultados y no habíamos como que avanzado mucho. And one weekend, we went to a famous part of Israel that's right on the shore of the Red Sea called Elat. Y un fin de semana fuimos a un lugar conocido en Israel que está a la orilla del Mar Rojo, que se llama Elá. Elat. Elá. And those days, lots of people would come there on the weekends. So we thought we'll get there early. We'll set up our musical instruments and we'll start singing some songs and see if we can attract a crowd. Y en esos días era la costumbre, los fines de semana iba mucha gente a visitar el área, así que decidimos preparar nuestros instrumentos musicales temprano, de modo que comenzáramos a cantar a ver si se acercaban las personas. So we found a nice location. There were tables there right on the beach, and we got set up and we started just singing some songs. Some of them were in Hebrew, some of them were in English. Y encontramos un área bonita con algunas mesas cerca del agua y nos preparamos, comenzamos a cantar, algunas canciones eran en hebreo. All of a sudden, this whole contingent of Israeli soldiers arrived. Súbitamente este contingente de soldados israelíes llega. They were in their uniforms, carrying their rifles, Ellos estaban en sus uniformes y con sus rifles. and they started to march on top of the tables in front of us. Y comenzaron a marchar encima de las mesas en las cuales estábamos nosotros, Stomping their boots and banging the butts of their rifles against the tables. golpeando con sus botas la parte de encima de las mesas y con la culata de sus rifles. You know, it wasn't exactly a real pleasant moment. No fue un momento placentero. And I don't have time to tell you all the background, but my mind immediately went to a dream that someone had had of 7 coffins coming back on a plane from Israel. Y sin mucho tiempo para elaborar, un sueño vino a mí, alguien que me contó un sueño en el cual nosotros regresamos de Israel en 7 ataúdes. Yeah. And the devil, you know, spoke very clearly to me right there. He says, you should have listened. You're going to die. You're going back to the US in a coffin. Y el diablo me habló allí mismo, clarito. Tú debiste haber escuchado, tú vas a regresar a Estados Unidos en un ataúd. I made a decision. Yo tomé una decisión. I said, devil, Yo dije, diablo, if I'm going to die here, si yo voy a morirme aquí, I'm going to die praising the Lord. yo voy a morir alabando a Dios. So I got my guitar Así que tomé mi guitarra and we started singing a song that we had learned from Psalm 3. y comenzamos a cantar una canción que aprendimos del Salmo 3. It's where David says, Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Es donde el rey David dice, ¿cómo se han aumentado mis enemigos contra mí? But you, O Lord, Pero tú, oh Dios, are the glory and the lifter of my head. eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. And you're a shield all around me. Y eres escudo alrededor de mí. We started to sing that song, Y comenzamos a cantar esa canción. and the leader of all of this contingent of soldiers, we learned, was Sergeant Moses. Y el dirigente de este contingente de soldados, nos enteramos que se llamaba el sargento Moisés. Are you starting to see the picture here? Está comenzando a ver el cuadro aquí. Here we are with the Red Sea in front of us. Aquí tenemos el Mar Rojo frente a nosotros. Sergeant Moses is pounding his rifle on our tables. El sargento Moisés está golpeando su rifle contra la mesa nuestra. And one of the brothers in our group, he spoke a little bit of Hebrew. Y uno de los hermanos de nuestro grupo hablaba un poco de hebreo. So he very nicely took Sergeant Moses off to the side.
Y él muy gentilmente tomó al sargento Moisés a un lado. And Moses was very mad. He knew we were singing about Jesus, and it made him very angry. Y Moisés estaba muy agitado. Él sabía que estábamos cantando de Jesús y eso lo enojó mucho. And so the brother and Sergeant Moses are off to the side, and we just kept singing and praising the Lord. Así que el hermano y el sargento Moisés estaban a un lado y nosotros continuamos cantando y alabando a Dios. I just closed my eyes. Yo solo cerré mis ojos. And every once in a while, I would open my eyes and peek over there to see what was happening. Y de vez en cuando abría un ojo para ver qué era lo que estaba pasando allí al lado. And, at first Moses was really angry and shaking his fists. And I thought, we're all going down. He's going to kill all of us. Al principio Moisés estaba muy agitado y agitaba su puño. Yo pensaba, aquí nos vamos a morir todos. You talk about foolishness. Tú hablas sobre locura. The choir singing out in front of the army for Jehoshaphat. El coro alante del ejército alabando a Dios por orden del rey Josafat. All we did there was sing and praise the Lord. Todo lo que hicimos allí nosotros fue cantar y alabar a Dios. And all of a sudden, you can't make this up. Y de momento, y esto usted no se lo pudiera ocurrir, In front of all of his soldiers, al frente de todos sus soldados, Moses kneels down in the sand Moisés se arrodilló en la arena and he prays with our brother and he receives Jesus, Yeshua, as his Savior and Messiah. y él ora con nuestro hermano que hablaba un poco de hebreo y él recibe a Jesucristo como su Salvador. And I want to tell you, that man was instantly changed. Yo te voy a decir, ese hombre fue cambiado al instante. He came and jumped back up on the table and pounded his rifle. Él regresó, se trepó encima de la mesa y golpeó de nuevo con su rifle. And he said, I want all of you to sit down and be quiet and listen to what these guys have to say to you. Y él le dijo a su pelotón, yo quiero que todos ustedes se sienten y permanezcan en silencio oyendo lo que estas personas tienen que decir. Sergeant Moses Sargento Moisés stayed with us and traveled with us for the next month and took us all around Israel and got us into army camps where we could share the gospel. se quedó con nosotros y viajó con nosotros por un mes y nos llevó a diferentes sitios de Israel, incluyendo campamentos del ejército donde pudimos compartir el evangelio. My favorite part of the story Mi parte favorita de la historia is the next morning we were all sitting out there on the beach looking out on the Red Sea. es la mañana siguiente, estábamos todos mirando el Mar Rojo And Moses turned to us y Moisés se volteó a nosotros. and he said, there's a lot of water here. Hay mucha agua aquí, Can I be baptized? ¿puedo ser bautizado? I said, absolutely. Yo le dije, absolutamente. We went right out in the water, Nos metimos en el agua and I'm not making this up. y no me estoy inventando esto. We baptized Moses in the Red Sea. Bautizamos a Moisés en el Mar Rojo. God filled that man with the Holy Spirit. Dios llenó a ese hombre con el Espíritu Santo. He used him in amazing ways during the time we were there with him in Israel. Dios lo usó de manera impresionante el tiempo que él estuvo con nosotros allí en Israel. God's ways are not our ways. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. He chooses the foolish, Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo necio, the weak, the lowly, the despised, and the things that are not, y las cosas que no son, to nullify all of the things of the world, para deshacer las cosas del mundo, so that God gets all of the glory. de modo que Dios se lleva toda la gloria. Amen. Amén. Pastor Tom? Amen. Amen. What a great blessing, Pastor. Amén. Qué gran bendición, pastor. You know, I couldn't help to think, though, some scriptures kept flooding into my mind. No pude evitar, hay muchas escrituras que me venían a la mente.
I remember that young man coming to Jesus and say, "Oh, good master." Recuerdo a este joven que vino donde Jesús y le dijo, maestro bueno. And Jesus said, "Why call me good? There's only one good. That's the Father." Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es el Padre. How many times did Jesus heal somebody and said, "Go and tell no one"? ¿Cuántas veces Jesús sanó a alguien y le dijo, no se lo digas a nadie? He never boasted of anything, just gave God all the glory. Él nunca se jactó de nada, siempre le dio la gloria a Dios. That's just the mind of God that Jesus had. Eso nos presenta la mente que tenía Jesús. If we have the mind of God, we won't boast either in Si anything. tenemos la mente de Dios, no nos vamos a jactar. Boy, thank you, Pastor, for bringing that to us tonight. Y gracias, pastor, por traernos esto esta noche. Wow, we just want to be like Jesus. Queremos ser como Jesús. Amen. Amén. Sister Yolanda, are you there? Hermana Yolanda, ¿está por ahí? Yes, Pastor, I'm here. Can you pray for us tonight for the message, please? Thank you, Lord. Thank you for all your words. Thank you, Lord, for use this blessed men to bring us your mind and your desire over us. Help us, Lord, to be like you. Help us to be testify, Lord, from you, Lord, that all people see you in us, Lord. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you for your mind. Thank you for your message. Thank you for all us that we are here trying to learn more and more from you. Give us, Lord, more wisdom, Lord, and humility, Lord, to know from you and to live and do the things like you want. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos, Señor, todo el honor y toda la gloria. Te agradecemos por enseñarnos, Señor. Ayúdanos a ser humildes como tú, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres. Síguenos enseñando y síguenos llenando de ti. Bendice, Señor, estos hombres tuyos, Señor, que nos has puesto en el camino para enseñarnos, para guiarnos, Señor, para enseñarnos, Señor, de tu humildad y de cómo debemos hacer y ser, Señor, para ser más como tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Thank you very much. Praise the Lord. Brethren, I just want to remind you Hermanos, les quiero recordar, that if you want a copy of this message to share with someone, si que usted quiere una copia de este mensaje para compartirlo con alguien, this will be posted on our website, sermononline.org. este mensaje va a estar pronto en nuestro lugar en la red sermononline.org. It will also be posted on our Sermon Online on Facebook. También va a estar en nuestra página en Facebook, Sermón Online en Facebook, which you can copy and paste and send it to anybody that you want on your Facebook line. Usted puede hacer un cut and paste a su propia página de Facebook y de ahí enviarlo a quien usted quiera. This is a simple way to share Jesus with anybody that you want to know that's on your Facebook line. Es una manera de compartir a Jesucristo con cualquiera que usted desee compartirlo, que esté en su línea de Facebook. And if you want to share it with your church pastors, you can have them all go to Sermon Online and share the messages with them. Y de igual manera, pastores que nos estén escuchando pueden ir a Sermón Online y de ahí compartir el mensaje con su iglesia. I know Pastor Wayne and Shireen and myself and Dari and all of you, I want to thank you all for coming on Monday night and making this a commitment. Quiero darle gracias a todos ustedes por el compromiso de estar aquí todos los lunes con nosotros. In these last days, we want to get ready for the coming of the Lord. En estos últimos días queremos prepararnos para la venida de nuestro Señor. Pastor Wayne and I really want to see souls saved. Y el pastor Wayne y yo queremos de verdad ver almas salvas. So please take anything that you hear from us or anything from here and go and win some souls for Jesus before he comes. Hallelujah.
Por favor, utilice cualquiera de estos recursos que nosotros ponemos a su disposición y vaya y gane algunas almas para Jesús. Anyway, God bless you all. The Lord be with you. May his face shine upon you and give you healing and peace in Jesus' name. Dios les bendiga a todos y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les traiga sanidad y bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, Manotón. Dios les bendiga, Wayne, Daddy, todos. Amén. Gracias. Amén. Wayne, Bendiciones a ayuda. todos.